¿Cómo sería encontrarse de repente con seres celestiales de 4 rostros, con ojos por todo el cuerpo y alas que desprenden llamas de fuego divino? Pues bien, estos son los querubines, criaturas extraordinarias que guardan secretos muy profundos. ¿Por qué será que Dios eligió precisamente a ellos para empuñar una espada de fuego que giraba en todas direcciones después de que Adán y Eva desobedecieran? ¿Qué sucedió en ese momento que cambió el destino de la humanidad para siempre? Hoy descubriremos estos misterios que quedaron ocultos durante miles y miles de años. La caída y lo que sucedió después. ¿Has pensado cómo sería vivir en un mundo perfecto? Un lugar donde todo era paz y armonía, sin dolor, sufrimiento ni muerte. Pues Adán y Eva vivían así en el jardín del Edén. Pero entonces ocurrió algo que cambió toda la historia. Al principio, Dios hizo un jardín maravilloso en el Edén, un verdadero paraíso en la tierra que mostraba cómo Él mismo es perfecto. Era un lugar muy bonito, lleno de todo, donde el propio Dios paseaba y conversaba con Adán y Eva al final de la tarde. En este jardín había 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El primero daba vida eterna, mientras que el segundo era para probar si obedecían y amaban a Dios. El Señor les dijo que disfrutaran de todas las frutas del jardín a su antojo, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La vida en el Edén era una amistad única con Dios. Adán y Eva vivían en armonía con el Creador, uno con el otro y con todo lo que Él había hecho. No sentían vergüenza, miedo ni culpa. Su vida tenía propósito, cuidaban el jardín y nombraban a los animales, tal como Dios había ordenado. Pero escondida en este paraíso había una serpiente muy astuta observando. Según Ezequiel capítulo 28, esta serpiente en realidad era el diablo, un querubín que se había rebelado contra Dios, y él estaba deseando arruinar toda esa paz. ¿Cómo? Haciendo que Adán y Eva dudaran de lo que Dios había dicho. Con mucha astucia, la serpiente se acercó a Eva y le hizo una pregunta que parecía inocente. ¿Es verdad que Dios les mandó no comer de ningún árbol del jardín? Esta pregunta ya estaba plantando una semillita de duda en su cabeza. Eva incluso respondió correctamente, pero la serpiente continuó insistiendo, diciendo exactamente lo contrario de lo que Dios había dicho. De ninguna manera van a morir. Dios sabe que cuando coman de esta fruta, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. En ese momento, la historia dio un gran giro. La serpiente no solo cuestionó lo que Dios había dicho, sino que hizo parecer que Él estaba escondiendo algo bueno de ellos. Eva fue tentada de 3 formas. El deseo del cuerpo, la fruta parecía sabrosa. El deseo de los ojos, era bonita de ver. Y la soberbia de la vida, quería ser sabia como Dios. Eva se quedó mirando el fruto prohibido. En su corazón, la duda ya había echado raíces. Las palabras de la serpiente seguían resonando en su mente. Serán como Dios. Esta idea de adquirir sabiduría y poder era demasiado tentadora. Con Adán a su lado, observando todo en silencio, Eva tomó su decisión. Extendió la mano, tomó el fruto y comió. Luego lo ofreció a Adán, quien también comió. En ese mismo instante, el efecto se manifestó, pero no de la manera que esperaban. Sus ojos realmente se abrieron, pero para una verdad muy triste. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. No era solo una desnudez física, sino también espiritual. Esa inocencia que los cubría había desaparecido. Por primera vez sintieron vergüenza, miedo y culpa. Desesperados, cosieron hojas de higuera para intentar cubrirse. Cuando escucharon el ruido de los pasos de Dios en el jardín, en lugar de correr a encontrarlo como siempre lo hacían, se escondieron entre los árboles. El pecado ya había creado una barrera entre el Creador y sus criaturas. La intimidad estaba rota. El miedo había tomado el lugar del amor. ¿Dónde estás? La voz de Dios resonó por el jardín. No era una pregunta sobre el lugar. Dios sabía exactamente dónde estaban. Era un llamado a la conciencia, una invitación al arrepentimiento. La respuesta de Adán mostró el tamaño del cambio que había ocurrido.
Escuché al Señor en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. La conversación que siguió reveló otro efecto devastador del pecado, la negativa a asumir responsabilidad. Cuando Dios preguntó a Adán si había comido del fruto prohibido, él culpó tanto a Eva como al propio Dios. La mujer que el Señor me dio como compañera, ella me dio del fruto del árbol, y yo comí. Eva ya transfirió la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó, y yo comí. El pecado no solo había roto la relación con Dios, sino que también había estropeado mucho la relación entre marido y mujer. Donde antes había una unión perfecta, ahora existía acusación y división. Entonces Dios anunció el juicio, comenzando por la serpiente. Por lo que hiciste, maldita eres entre todos los rebaños domésticos y entre todos los animales salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero en medio de la maldición, Dios también hizo la primera promesa de salvación. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta profecía, conocida como el protoevangelio, apuntaba a Cristo, quien algún día vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, aunque él mismo fuera herido en el proceso. Era el primer indicio del plan de salvación de Dios, mostrando que incluso en el momento del juicio, su misericordia ya estaba actuando. Para Eva, el juicio incluyó dolor en el parto y un cambio en la relación con el marido. Aumentaré en gran manera tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu marido, y él te dominará. Lo que debía ser una asociación de iguales, ahora estaría marcado por tensión y desigualdad. Para Adán, la consecuencia del pecado afectó su relación con la propia tierra. Maldita es la tierra por tu causa. Con dolor te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y cardos, y tendrás que alimentarte de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. El trabajo, que antes era una fuente de alegría y realización en el jardín, se volvió penoso y cansativo. La tierra, que antes producía con abundancia, ahora exigiría mucho esfuerzo para dar fruto. La muerte, hasta entonces desconocida, entró en el mundo como la consecuencia final del pecado. En un gesto de misericordia en medio del juicio, Dios hizo ropas de piel de animal para Adán y Eva, cubriendo su desnudez. Este primer sacrificio de un animal apuntaba a un sacrificio mucho mayor que aún vendría, el del propio Hijo de Dios, que derramaría su sangre para cubrir el pecado de la humanidad. Pero aún faltaba una última y dolorosa consecuencia. Dios no podía dejar que el hombre, en su estado decaído, tuviera acceso al árbol de la vida y viviera para siempre en pecado. Entonces tomó una decisión drástica. El Señor Dios dijo: «El hombre ahora se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No debe permitirse que también tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre». Así, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, y para asegurar que no pudieran volver y tener acceso al árbol de la vida, Dios colocó querubines y una espada flamígera al este del jardín. Estos seres celestiales, con su espada girando en todas direcciones, se convirtieron en los guardianes del camino hacia el árbol de la vida. Los guardianes del Edén. ¿Quiénes eran estos seres celestiales tan poderosos que Dios confió a ellos la guarda del Edén? Los querubines son una de las criaturas más fascinantes y misteriosas mencionadas en la Biblia. Aparecen por primera vez, precisamente en este momento crucial de la historia humana, cuando fueron designados como guardianes del paraíso perdido. De acuerdo con el relato bíblico en Génesis capítulo 3, versículo 24, después de expulsar al hombre, Dios colocó al este del jardín del Edén querubines y una espada flamígera que se movía, guardando el camino hacia el árbol de la vida. Esta no fue una elección aleatoria. Los querubines ocupan una posición especial en la jerarquía celestial, siendo descritos en varios pasajes de la Biblia como seres de extraordinario poder y gloria. El profeta Ezequiel nos da la descripción más detallada de estos seres celestiales.
En su visión, registrada en los capítulos 1 y 10 del libro, describe a los querubines como criaturas de apariencia majestuosa y compleja. Cada querubín tenía 4 rostros, uno de hombre, simbolizando inteligencia y racionalidad, uno de león, representando fuerza y realeza, uno de buey, indicando servicio y sacrificio, y uno de águila, sugiriendo velocidad y visión aguda. Además de estas características extraordinarias, los querubines tenían 4 alas. 2 de ellas se usaban para volar, mientras que las otras 2 cubrían sus cuerpos en señal de reverencia ante la santidad de Dios. Debajo de las alas tenían lo que parecía ser manos humanas, sugiriendo que podían realizar tareas con precisión y habilidad. Lo que hace a los querubines aún más intrigantes es su proximidad con la presencia divina. En la construcción del tabernáculo y luego del templo, Dios mandó esculpir imágenes de querubines sobre el arca de la alianza, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Como está escrito en Éxodo capítulo 25, versículo 20, los querubines deben tener las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán frente a frente, orientados hacia el propiciatorio. Esta posición especial no era solo simbólica. Los querubines son frecuentemente descritos como los guardianes del trono de Dios. El salmista declara en el Salmo 99, versículo 1, «El Señor reina, tiemblen las naciones. Él está entronizado entre los querubines, temblará la tierra». Esta descripción nos ayuda a entender por qué fueron elegidos para guardar el Edén. Ya eran los guardianes de la propia presencia santísima de Dios. En el capítulo 28 de Ezequiel, encontramos una revelación sorprendente sobre la naturaleza de los querubines. En una profecía dirigida al rey de Tiro, pero claramente refiriéndose a Satanás, aprendemos que él mismo era originalmente un querubín ungido. Has sido ungido como querubín guardián, porque para esto te he establecido. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre las piedras resplandecientes. Este pasaje nos ofrece un vistazo a la posición elevada que los querubines ocupan en el orden celestial. No son solo mensajeros como los ángeles comunes, sino guardianes designados por Dios para proteger su santidad y ejecutar sus decretos. Cuando Adán y Eva pecaron, era apropiado que estos mismos seres, acostumbrados a guardar la santidad divina, fueran designados para impedir el acceso al Edén. La espada flamígera. La espada flamígera que giraba en todas direcciones es uno de los elementos más misteriosos y significativos del relato de la expulsión del Edén. Mencionada en Génesis capítulo 3, versículo 24, esta arma sobrenatural no era una simple hoja de metal, sino un instrumento divino que simbolizaba tanto el juicio como la protección de Dios. El texto bíblico describe esta espada como una llama de espada que se revolvía. La palabra hebrea utilizada sugiere un movimiento continuo y omnidireccional, creando una barrera impenetrable. Esta descripción evoca la imagen de una energía divina en constante movimiento, imposible de ser superada por cualquier esfuerzo humano. La naturaleza flamígera de la espada lleva un profundo significado simbólico. A lo largo de las Escrituras, el fuego frecuentemente representa la presencia y el poder de Dios. Recordemos la zarza ardiente, donde Dios se apareció a Moisés, la columna de fuego que guió a Israel por el desierto, y las lenguas de fuego en Pentecostés. El fuego simboliza tanto la santidad purificadora de Dios como su juicio contra el pecado. Esta espada flamígera, empuñada por los querubines, servía a múltiples propósitos. En primer lugar, era una barrera física que impedía el acceso al árbol de la vida. En segundo lugar, representaba visualmente la separación entre Dios y el hombre causada por el pecado. Y en tercer lugar, simbolizaba el juicio divino sobre la desobediencia humana. La presencia de esta espada flamígera no era solo para intimidar, sino que llevaba un profundo significado teológico. En toda la Biblia, la espada está frecuentemente asociada con la palabra de Dios. Como está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y de las médulas, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El movimiento constante de la espada, girando en todas direcciones, indicaba la imposibilidad absoluta de que cualquier ser humano encontrara una brecha o un momento de descuido para intentar alcanzar el árbol de la vida. Esta protección total demostraba la seriedad con la que Dios trataba la cuestión del pecado y sus consecuencias. No podría haber atajos ni subterfugios para evadir el juicio divino. La naturaleza sobrenatural de esta arma también nos habla sobre el poder y la majestad de Dios. No era una simple espada material, sino una manifestación de la autoridad divina. El fuego que la envolvía recuerda las palabras de Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este fuego representaba tanto purificación como juicio, temas que recorren toda la narrativa bíblica. Es interesante notar que esta espada flamígera aparece solo en este momento crucial de la historia humana. Su singularidad resalta la importancia del evento y la gravedad de la situación. Era un hito visible de la nueva realidad en la que la humanidad había entrado, una realidad de separación de la presencia inmediata de Dios debido al pecado. La espada flamígera también sirve como un contraste profundo con otra espada mencionada en las Escrituras, la espada del Espíritu. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Mientras la espada en el Edén mantenía a las personas alejadas de Dios, la espada del Espíritu nos guía de vuelta a Él. Esta progresión teológica es significativa, mostrando cómo Dios transformó un instrumento de separación en un medio de reconciliación. El fuego de la espada también nos remite al juicio final descrito en Apocalipsis. Así como la espada flamígera guardaba el camino al árbol de la vida en el Edén, el lago de fuego en el juicio final separará eternamente a aquellos que rechazaron la vida en Cristo. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Mientras la barrera del Edén era temporal, esperando la venida del Redentor, el juicio final será definitivo. La combinación de querubines y espada flamígera creaba una guarda perfecta. Los querubines, con su naturaleza celestial y poder sobrenatural, y la espada, con su fuego divino y movimiento constante, formaban una barrera impenetrable. Esta protección no era solo física, sino espiritual, simbolizando la imposibilidad total del hombre, por sus propios medios, de reconquistar la vida eterna perdida por el pecado. Es importante notar que esta barrera no fue establecida por crueldad, sino por misericordia. Si el hombre, en su estado caído, tuviera acceso al árbol de la vida y viviera eternamente en pecado, su condición sería verdaderamente trágica. La barrera protegía a la humanidad de una eternidad separada de Dios, preservando la posibilidad de redención futura a través de Cristo. El árbol de la vida. En el corazón del jardín del Edén se destacaban 2 árboles especiales, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Mientras el primero se convirtió en instrumento de tentación y caída, el segundo representaba el don de la vida eterna que Dios había preparado para la humanidad. Este árbol de la vida es uno de los símbolos más profundos y recurrentes en toda la narrativa bíblica, apareciendo tanto al inicio, Génesis, como al final, Apocalipsis, de las Escrituras. En Génesis capítulo 2 versículo 9 leemos: El Señor Dios hizo brotar del suelo todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La ubicación central de este árbol no era accidental, representaba el propio don de la vida divina en el centro de la creación. Antes de la caída, Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Su fruto proporcionaba vida eterna, manteniéndolos en perfecta comunión con Dios. No había restricciones respecto a este árbol. Era un don gratuito del Creador para sus criaturas. Esta realidad nos habla mucho sobre la intención original de Dios para la humanidad,
vida eterna, en perfecta armonía con Él. El significado profundo del árbol de la vida va más allá de su aspecto físico. Simbolizaba la propia fuente de la vida, Dios mismo. Como está escrito en el Salmo 36, versículo 9, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. El árbol era un canal visible a través del cual Dios sostenía la vida eterna de sus criaturas. Después de la desobediencia, el acceso al árbol de la vida se convirtió en la principal preocupación de Dios. En Génesis capítulo 3 versículos 22 y 23 leemos: Entonces dijo el Señor Dios: El hombre ahora se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No debe permitirse que también tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Por eso el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén. Esta decisión divina revela una profunda verdad teológica. La vida eterna no podía coexistir con el pecado. Permitir que el hombre caído tuviera acceso a la inmortalidad significaría eternizar su condición pecaminosa, una perspectiva verdaderamente terrible. La misericordia de Dios se manifestó al impedir este escenario. El árbol de la vida reaparece de manera gloriosa en el libro de Apocalipsis, específicamente en los capítulos 2 y 22. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, Jesús promete: Al que venciere, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Esta promesa indica que el acceso a la vida eterna, perdido en el Edén, sería restaurado a través de Cristo. En Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 y 2 encontramos la descripción final del árbol de la vida. Entonces el ángel me mostró el río del agua de la vida, claro como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que daba fruto 12 veces al año, dando fruto cada mes. Las hojas del árbol servían para la curación de las naciones. Esta descripción final del árbol de la vida revela una expansión significativa de su propósito original. En el Edén era un solo árbol. En la Nueva Jerusalén aparece a ambos lados del río de la vida, sugiriendo abundancia y acceso universal. Sus frutos se producen mensualmente, indicando provisión constante, y sus hojas traen curación para las naciones. La presencia del árbol de la vida en el Edén y su reaparición en la Nueva Jerusalén forman una inclusión literaria perfecta, un círculo completo en la narrativa de la redención. Lo que se perdió al principio será restaurado al final, pero de una manera aún más gloriosa. Esta restauración, sin embargo, solo es posible a través del sacrificio de Cristo, a quien el libro de Apocalipsis llama el Cordero. Durante el período entre el Edén y la Nueva Jerusalén, encontramos referencias al árbol de la vida en los libros sapienciais. Proverbios capítulo 3, versículo 18, dice que la sabiduría es árbol de vida para los que la poseen, y felices son todos los que la retienen. Proverbios capítulo 11, versículo 30, declara que el fruto del justo es árbol de vida. Estas metáforas muestran cómo el concepto del árbol de la vida permaneció en el imaginario espiritual de Israel, representando las bendiciones de la vida en comunión con Dios. Es significativo que Jesús, en sus enseñanzas, se refiriera frecuentemente a sí mismo usando un lenguaje similar. Él dijo: Yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6 versículo 48, y yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15 versículo 1. Estas declaraciones lo identifican como la fuente de la vida eterna que el árbol del Edén representaba. Mientras que el árbol de la vida en el Edén era un medio físico para sostener la inmortalidad, Cristo se convirtió en el medio espiritual para alcanzar la vida eterna. Como él mismo declaró en Juan capítulo 6 versículo 51, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Esta transición de lo físico a lo espiritual es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. La prohibición de acceso al árbol de la vida en el Edén creó una necesidad que solo podría ser satisfecha a través del plan redentor de Dios. El apóstol Juan
Enfatiza esto en su primera epístola. Y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. El simbolismo del árbol de la vida también está presente en los sacramentos cristianos. En la Santa Cena, por ejemplo, los elementos del pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de los cuales recibimos vida espiritual. Como Jesús dijo, «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna». Juan capítulo 6 versículo 54. En la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida ya no será guardado por querubines con espadas flamígeras. Al contrario, sus frutos estarán disponibles para todos los redimidos. Sus hojas, que traen curación para las naciones, sugieren la restauración completa no solo de los individuos, sino de toda la creación. Esta es la promesa final de Apocalipsis, la restauración total de lo que se perdió en el Edén, pero de una forma aún más gloriosa. La simbología de los querubines en el tabernáculo. El tabernáculo, primera morada oficial de Dios entre su pueblo, incorporaba imágenes de querubines en su estructura de manera profundamente significativa. Cuando Dios instruyó a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, fue específico sobre la inclusión de estas criaturas celestiales en lugares estratégicos, especialmente en el Santo de los Santos. En Éxodo capítulo 25, versículos 18 a 20, encontramos las instrucciones detalladas para la construcción del Arca de la Alianza. Haz 2 querubines de oro laminado para las 2 esquinas de la tapa. Haz un querubín en una esquina y el otro en la otra esquina, formando una sola pieza con la tapa. Los querubines deben tener las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán frente a frente, orientados hacia el propiciatorio. Esta disposición de los querubines no era meramente decorativa. Así como en el Edén guardaban el camino al árbol de la vida, en el tabernáculo guardaban el lugar de la presencia especial de Dios. El espacio entre sus alas extendidas, sobre el propiciatorio, era donde Dios prometió encontrarse con su pueblo a través del sumo sacerdote. El velo que separaba el santo de los santos del lugar santo también estaba adornado con querubines. Éxodo capítulo 26 versículo 30 y 1 dice: «Haz un velo de lino fino trenzado y de hilos azules, púrpuras y rojos, con querubines bordados a mano». Este velo, con sus querubines, servía como una barrera visual y física, recordando que el acceso a la presencia de Dios estaba restringido debido al pecado. La presencia de los querubines en el tabernáculo establecía una conexión visual y teológica directa con el Edén. Así como los querubines guardaban el camino al árbol de la vida, ahora guardaban el lugar de la presencia especial de Dios. Esta continuidad simbólica era un recordatorio constante tanto de la santidad de Dios como de la separación causada por el pecado. El hecho de que los querubines en el propiciatorio estuvieran orientados uno hacia el otro, con sus rostros dirigidos hacia abajo, en dirección a la sangre que se rociaba en el día de la expiación, llevaba un profundo significado teológico. Era como si estos seres celestiales contemplaran con admiración el misterio de la redención que se desarrollaba a través de los sacrificios, una prefiguración del sacrificio definitivo de Cristo. En las cortinas del tabernáculo, los querubines estaban tejidos en azul, púrpura y escarlata, colores que simbolizaban realeza y sacrificio. La presencia de ellos en las cortinas sugería que no solo guardaban el Santo de los Santos, sino que envolvían todo el santuario en una atmósfera de santidad celestial. La disposición de los querubines en el tabernáculo también revelaba una verdad profunda sobre la adoración. Mientras que en el Edén impedían el acceso, en el tabernáculo participaban de la adoración, señalando el día en que el acceso a Dios sería restaurado a través de Cristo. Como está escrito en Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20, por lo tanto, hermanos, tenemos plena confianza para entrar en el Santo de los Santos por la sangre de Jesús,
por medio de un nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Los querubines en la visión de Ezequiel. La visión más detallada de los querubines en toda la Biblia se encuentra en el libro de Ezequiel, particularmente en los capítulos 1 y 10. El profeta, exiliado en Babilonia, recibió una revelación extraordinaria que nos ofrece un vistazo de la gloria y majestad de estos seres celestiales. En Ezequiel capítulo 1 versículos 5 a 14 encontramos una descripción fascinante. Del medio de él salió algo parecido a 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Tenían forma humana, pero cada uno de ellos tenía 4 rostros y 4 alas. Sus piernas eran rectas, sus pies eran como los de un becerro y resplandecían como bronce pulido. Debajo de las alas en los 4 lados tenían manos humanas. La complejidad de esta visión es notable. Cada querubín poseía 4 rostros distintos: el rostro de un hombre, simbolizando inteligencia y racionalidad; el rostro de un león, representando fuerza y soberanía; el rostro de un buey, indicando servicio y sacrificio; y el rostro de un águila, sugiriendo velocidad y visión perspicaz. Esta multiplicidad de rostros sugiere que los querubines incorporan las más nobles cualidades de la creación de Dios: el hombre, creado a imagen de Dios; el león, rey de los animales salvajes; el buey, el más noble de los animales domésticos; y el águila, reina de las aves, todos unidos en un ser que sirve continuamente ante el trono de Dios. El movimiento de los querubines en la visión de Ezequiel también era igualmente extraordinario. El profeta describe que cada uno seguía recto hacia adelante. Iban donde el Espíritu los llevaba a ir, y no se giraban cuando se movían. Esta descripción sugiere una disposición absoluta para ejecutar la voluntad divina, sin vacilación ni desviación. Las alas de los querubines también llevaban un significado especial. 2 alas se usaban para volar, mientras que las otras 2 cubrían sus cuerpos, un gesto de reverencia y humildad ante la santidad de Dios. El sonido de sus alas se describe como el ruido de grandes aguas, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de un campamento. En Ezequiel capítulo 10, el profeta recibe una segunda visión de los querubines, esta vez en el contexto del Templo de Jerusalén. Aquí reconoce que los seres vivientes que había visto anteriormente eran de hecho querubines. Esta revelación establece una conexión directa entre los guardianes del Edén, los querubines del tabernáculo y estas majestuosas criaturas que cargan el trono de Dios. La apariencia de los querubines era deslumbrante. Ezequiel describe que todo el cuerpo de los querubines, incluidas sus espaldas, manos y alas, estaba completamente lleno de ojos, así como también sus ruedas. Estos ojos simbolizan vigilancia constante y conocimiento completo. Nada escapa a su percepción mientras sirven ante el trono de Dios. El papel de los querubines en la historia bíblica. La influencia de los querubines se extiende mucho más allá del jardín del Edén, permeando momentos cruciales de la historia bíblica. Estas criaturas celestiales aparecen en puntos clave de la narrativa de la redención, siempre conectadas a la manifestación de la presencia y gloria de Dios. En el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón, los querubines servían como guardianes simbólicos de la presencia divina. En el templo, Salomón mandó construir 2 enormes querubines de madera de olivo, cada uno con 10 codos de altura, aproximadamente 4,5 metros. Como se registra en Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 23 a 28, estas imponentes figuras dominaban el Santo de los Santos, sus alas extendidas cubriendo todo el ancho del santuario. La presencia de los querubines en el culto israelita no era mera decoración. Representaban la realidad celestial de la adoración continua ante el trono de Dios. El salmista frecuentemente se refiere a Dios como aquel que habita entre los querubines, una referencia tanto a su presencia en el Santo de los Santos como a su majestad celestial. Durante el período del primer templo, los querubines eran tan centrales para la comprensión israelita de la presencia divina
que el propio Arca de la Alianza a veces se llamaba el trono de los querubines. Esta asociación enfatizaba la realidad de que Dios reinaba sobre su pueblo desde el lugar entre los querubines del propiciatorio. En el libro de Samuel encontramos referencias a los querubines en contextos de poder y liberación divina. En 2 Samuel capítulo 20 versículo 11, David canta: «Montó un querubín y voló, fue visto sobre las alas del viento». Esta imagen poética retrata a Dios usando a los querubines como su carro celestial, una metáfora de su soberanía y poder para intervenir en los asuntos humanos. Los querubines también aparecen en momentos de juicio divino. En la visión de Ezequiel de la partida de la gloria de Dios del templo, los querubines tienen un papel central. En Ezequiel capítulo 10 vemos a los querubines levantándose con la gloria de Dios, simbolizando el abandono del templo debido a la idolatría de Israel. Este momento dramático marca el fin de una era en la historia de Israel. Sin embargo, los querubines no son solo agentes de juicio. En las profecías de Ezequiel sobre la restauración, él ve a los querubines regresando con la gloria de Dios al nuevo templo. Esta visión apunta a la promesa de que la presencia divina no abandonaría a su pueblo permanentemente. Durante el período del Segundo Templo, aunque el Arca de la Alianza, con sus querubines de oro, había desaparecido, la memoria de los querubines permaneció viva en la conciencia religiosa judía. Eran vistos como símbolos de la protección divina y de la continuidad del pacto de Dios con Israel. La naturaleza de los seres celestiales. En la jerarquía celestial descrita en las Escrituras, los querubines ocupan una posición única y elevada. A diferencia de los ángeles comunes, que frecuentemente aparecen como mensajeros, los querubines son presentados como guardianes de la santidad divina y portadores del trono de Dios. La naturaleza exacta de los querubines es un misterio que ha fascinado a los estudiosos bíblicos durante milenios. Aunque frecuentemente son representados en el arte religioso como bebés alados, la descripción bíblica los retrata como seres majestuosos y poderosos. Sus múltiples rostros y alas, descritos en Ezequiel, sugieren una complejidad que trasciende nuestra comprensión terrenal. Un aspecto intrigante de los querubines es su relación única con la gloria de Dios. En Ezequiel capítulo 10 versículo 4 leemos: «Entonces la gloria del Señor se levantó sobre los querubines y se movió hacia la entrada del templo». Este pasaje sugiere que los querubines no solo testifican la gloria divina, sino que de alguna manera la sostienen o transportan. En términos de jerarquía angelical, los querubines parecen estar entre las órdenes más elevadas de seres celestiales. Junto con los serafines, mencionados en Isaías capítulo 6, tienen acceso directo a la presencia divina y participan continuamente de la adoración celestial. La naturaleza de los querubines también se revela a través de sus funciones primarias. Primero, son guardianes, como se ve en el Edén y en el Santo de los Santos. Segundo, son adoradores perpetuos, proclamando constantemente la santidad de Dios. Tercero, son ejecutores de la voluntad divina, listos para cumplir sus decretos con precisión y poder. Una revelación sorprendente sobre la naturaleza de los querubines proviene del libro de Ezequiel, donde aprendemos que Lucifer, Satanás, era originalmente un querubín ungido guardián. Este pasaje nos da una perspectiva única sobre el potencial y las responsabilidades confiadas a estos seres. Aunque son criaturas de extraordinario poder y gloria, aún son seres creados, sujetos a la autoridad del Creador. Los querubines poseen características tanto físicas como espirituales que los distinguen de otras criaturas celestiales. Su apariencia, descrita en detalle por Ezequiel, combina elementos humanos y animales de manera única. Las manos humanas bajo sus alas sugieren capacidad de acción precisa, mientras que sus múltiples rostros indican percepción en todas las direcciones. Lo que hace a los querubines particularmente fascinantes es su capacidad de existir simultáneamente en el reino físico y espiritual. En el Edén, eran visibles e interactuaban con el mundo material
a través de la espada flamígera. Sin embargo, su verdadera naturaleza trasciende nuestra realidad física, como lo evidencian sus apariciones en las visiones proféticas. La historia de los querubines guardando el Edén no termina con la expulsión de Adán y Eva. De hecho, este evento dramático marca el inicio de un plan divino de restauración que se desarrolla a lo largo de toda la narrativa bíblica, culminando en las gloriosas promesas del Apocalipsis. La barrera establecida por los querubines en el Edén no era permanente, sino que apuntaba a una solución futura. En Génesis capítulo 3, versículo 15, justo después de la caída, Dios ya anuncia la primera promesa de redención. La semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta profecía primitiva, conocida como el protoevangelio, establece el fundamento para toda la historia de la salvación. El acceso al árbol de la vida, temporalmente bloqueado por los querubines, sería restaurado a través de Cristo. Como Jesús declaró en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Cristo se convierte en el nuevo camino vivo, reemplazando la barrera de los querubines con su propia obra redentora. En Apocalipsis capítulo 22 vemos la culminación de este plan de restauración. El árbol de la vida reaparece, ya no guardado por querubines con espadas flamígeras, sino libremente accesible a todos los redimidos. Sus hojas son para la curación de las naciones, indicando la restauración completa de todo lo que se perdió en el Edén. La restauración prometida va más allá del simple acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4, leemos: «He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará de sus ojos toda lágrima. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». Esta nueva realidad representa una reversión completa de la separación causada por la caída. El velo del templo, bordado con querubines que simbolizaban la separación entre Dios y el hombre, fue rasgado en el momento de la muerte de Cristo. Este evento dramático señaló el fin de la necesidad de barreras entre Dios y su creación. En la Nueva Jerusalén, los querubines ya no aparecen como guardianes que impiden el acceso, sino como participantes en la adoración eterna. Su función cambia de guardianes a adoradores, reflejando la transformación completa de la relación entre Dios y la humanidad redimida. El río de la vida, descrito en Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2, fluye libremente del trono de Dios, con el árbol de la vida creciendo en sus orillas. Esta imagen contrasta fuertemente con el Edén cerrado y guardado. Ahora, la vida eterna fluye abundantemente, disponible para todos los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Toda esta historia de los querubines guardando el Edén y su posterior presencia a lo largo de la narrativa bíblica tiene profundas implicaciones para nuestra vida espiritual hoy. No son solo relatos históricos lejanos, sino verdades que impactan directamente nuestra caminata con Dios. Primero, la presencia de los querubines en el Edén nos enseña sobre la seriedad del pecado. El hecho de que Dios haya designado seres tan poderosos para guardar el camino al árbol de la vida demuestra cuánto nos separa el pecado de Él. Sin embargo, esta misma barrera nos recuerda el amor de Dios, que no nos permitió vivir eternamente en un estado caído. La transformación del papel de los querubines, de guardianes que impiden el acceso a adoradores que nos invitan a la presencia de Dios, refleja nuestra propia jornada espiritual. A través de Cristo, ya no estamos excluidos de la presencia divina, sino invitados a acercarnos con confianza al trono de la gracia. El simbolismo de los querubines en el tabernáculo y en el templo nos enseña sobre la adoración. Así como estos seres celestiales mantienen un ministerio constante de adoración ante el trono de Dios, estamos llamados a una vida de adoración continua, no solo en momentos específicos, sino en todo lo que hacemos. En nuestra jornada cristiana, somos constantemente recordados de que lo que se perdió en el Edén
será más que restaurado en Cristo. La barrera de los querubines con su espada flamígera ya no es necesaria, pues en Cristo tenemos acceso directo al Padre. Como Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 3, versículo 12, en Él, y por medio de la fe en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Finalmente, la promesa de Apocalipsis nos da esperanza. Algún día, en la Nueva Jerusalén, comeremos nuevamente del árbol de la vida, ya no guardado por querubines, sino libremente accesible a todos los redimidos. Hasta entonces, estamos llamados a vivir en santa expectativa, participando de la adoración continua que los querubines mantienen ante el trono de Dios. Esta jornada, a través de los misterios de los querubines y del Edén, reveló verdades profundas sobre nuestro Dios y su plan de redención. Si este contenido tocó tu corazón, compártelo con otros que necesitan este mensaje de esperanza. No olvides suscribirte a nuestro canal para más revelaciones bíblicas profundas como esta. Mira otros videos del canal. Activa la campanita para no perder ninguna novedad. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. La historia de los querubines en el Edén no es solo un relato del pasado, sino una promesa viva de nuestro futuro glorioso en Cristo. Que podamos, como estos seres celestiales, vivir en constante adoración y servicio a nuestro Dios, esperando el día en que lo veamos cara a cara en la Nueva Jerusalén.